Iniciaremos comparando la periodización política jurídica del Principado y el Dominado. La primera corresponde del año 27 a.C. hasta el 248 después de Cristo. Esta tiene diversos nombres. Principado porque la figura más importante es el principi o príncipe y tiene potesta y auctoritas principi. Esto quiere decir que además de tener poder, tiene un conocimiento reconocido y evidencia la centralización. También la llamamos diarquía, puesto que este periodo se caracteriza por el supuesto gobierno conjunto del príncipe y el senado, quien en este periodo tiene potestad. También la llamamos restauración republicana, ya que supuestamente se pretendía restablecer la antigua república, o finalmente primera etapa imperial, ya que realmente se está transitando del ideal republicano al ideal del imperio. Este periodo se inicia con el ascenso al poder de Octavio en el año 27 a.C., fundando la dinastía Julio-Claudia. La siguiente es la dinastía Flavia, le sigue la dinastía Antonina y finalmente la dinastía Severa. Ya en el siglo III existe una gran crisis y las legiones son quien proclaman a los ya llamados emperadores, pero los asesinaban al poco tiempo, abriéndole paso a la siguiente etapa romana. Este periodo corresponde a la etapa clásica alta, que va desde el 30 a.C. hasta el 130 después de Cristo. En esta etapa los jurisprudentes se comienzan a reunirse alrededor de dos tendencias, que conocemos como proculeyanos y sabinianos. En este periodo predomina el método casuístico y aquí los jurisprudentes aún son verdaderos artífices de la justicia. El Principado también abarca la etapa clásica conclusiva, que va del 130 al 230. En esta etapa se destacan Papiniano, que es conocido como el príncipe de los jurisconsultos, y sus discípulos, Paulo y Ulpiano. Estos ya son miembros de la burocracia imperial. En esta etapa, el desarrollo sistemático sigue teniendo una finalidad predominantemente didáctica y estética. El dominado comprendió del siglo III, cuando Diocleciano obtiene el poder, al siglo VI de la era cristiana. Diocleciano divide Roma en Oriente y Occidente, y para lograr una estabilidad política en ambos había un Augusto y un César, que se elegirían por su mérito, aunque esto solo desencadenó guerras civiles, y posteriormente Constantino cambia este sistema y ahora sucederían por linaje. Constantino también dictó en el año 313 el Edicto de Milán de tolerancia religiosa. El Imperio Romano Occidental cae en el año 476 a mano de los germanos, y el último emperador de Occidente fue Rómulo Augusto. Oriente cae el 29 de mayo de 1453 a mano de los turcos otomanos. Este periodo pertenece a la etapa posclásica, que se divide en tres. Prejustinianea, que comprende del año 235 al 530 de la era cristiana. Aquí podemos encontrar intentos de codificación, por ejemplo el Codex Gregorianus y el Codex Ernogenianus por parte de particulares, y el Codex Teodosiano, que es el antecedente del Corpus Juris Civilis. La etapa justinianea es en el siglo VI, cuando Justiniano se propone recuperar la grandeza del imperio y realiza el Corpus Juris Civilis, que está dividido en 4 libros. Las instituciones, que están basadas en las instituciones de Gallo; el Códex, donde encontramos constituciones imperiales elaboradas desde Adriano hasta Diocleciano; el Digesto o Pandectas, que recopila la casuística salida de la jurisprudencia y edictos de los magistrados; y por último las novelas, que contienen constituciones imperiales únicamente de Justiniano. En la etapa post-justinianea, a pesar de la prohibición del emperador por hacer comentarios a este cuerpo jurídico, realmente continuaron,
y en el siglo XI en Occidente el derecho romano renace con la escuela de Bolonia, con los glosadores y posglosadores. Ahora compararemos la organización política. Podemos observar que en el Principado aún existen las viejas instituciones republicanas, como el Senado, los comicios y las magistraturas, pero estas van a coexistir ahora con una nueva organización del príncipe y su burocracia imperial. Al inicio del periodo, el príncipe y el Senado son los titulares de la potestas. Los nuevos funcionarios son designados por el príncipe. A diferencia de las antiguas magistraturas, gozan de remuneración, son permanentes y responden únicamente al príncipe, por lo que las viejas magistraturas posteriormente caerán en desuso. El príncipe es el primo inter pares. Esto quiere decir que es el primer ciudadano de Roma en todos los cargos públicos, con carácter vitalicio. El Senado sigue siendo un cuerpo de ancianos con carácter vitalicio, pero su nombramiento recae en el príncipe. Los comicios, por su parte, aún conservan sus funciones de elegir a los magistrados, hasta la Lex Imperium Vespasiani, que es la última ley comicial en donde transfieren sus funciones al Senado. Podemos ver cómo se centralizó el poder en este periodo. En el dominado o imperio absoluto, el emperador y su burocracia, que estaba completamente a su servicio, son la única fuente de potestas, de decisión política, militar, legislativa y judicial. El Consejo de Jurisprudentes y el Senado romano, sus únicas funciones son de carácter administrativo y protocolario. Aunque el Senado no desapareció, perdió definitivamente su fuerza como cuerpo consultivo y legislativo, por lo que ahora se encuentra completamente subordinado al emperador y solo justifica la forma de ser del imperio, por lo que podemos ver una organización completamente centralizada. A continuación, compararemos las fuentes formales del derecho, del Principado y el Dominado. Para ello es importante conocer en qué consiste cada uno. En el Principado veremos una dualidad en el ius civile y el ius honorarium. Dentro del ius civile se encuentran las leyes comiciales, que son las iniciativas de los magistrados, votadas por las asambleas populares y sancionadas por el Senado. Las asambleas populares durante este periodo delegarán sus facultades en el Senado. Por tanto, la última ley comicial será la Lex Imperium Vespasiani, en donde se reconoce el Imperium Maius y la tribunicia de la potestad sobre el emperador Vespasiano. Por lo que respecta a finales del Principado, se convertirá en la Lex Data, que determinará al príncipe como único legislador. A diferencia del dominado, aquí aún se pone en consideración las iniciativas de las leyes, además de que no eran las únicas fuentes formales, ya que se encuentran también los senadoconsultos, donde la potestad la tiene tanto el príncipe como el Senado. Por tanto, los senadoconsultos tendrán una fuerza legislativa. Aunque formalmente el Senado puede decidir, se convertirá en la oratio principis, justificando solo lo que dice el príncipe. También encontramos la jurisprudencia, que es la fuente formal más importante. Se caracteriza por ser laica o secular, además de que en este periodo será centralizada entre los años 30 a.C. y 230 después de Cristo, para terminar siendo burocrática. Por otra parte, en el ius honorarium encontramos que es una fuente formal, ya que es elaborada por el pretor y el edil. Debido a la burocracia del príncipe, las magistraturas poco a poco irán desapareciendo, hasta que la última magistratura será la del pretor. Ante esto, Adriano buscará compilar el edicto, fijándolo y centralizándolo en el edicto perpetuo del emperador Adriano. En lo que respecta al dominado, podamos darnos cuenta que la dualidad del ius honorarium y el ius civile ya no está, además de que en este caso las leyes serán dictadas y ordenadas por el emperador. Esta manifestación legislativa en el dominado adquirirá diferentes formas, como edicto, decreta, rescripta y mandata. En la edicta encontramos las normas generales.
En la decreta, la manifestación de la jurisprudencia del emperador. En la rescripta, las respuestas del emperador a las conductas ciudadanas. Y en la mandata, la instrucción del emperador. También encontraremos a la jurisprudencia, que en este caso será, a diferencia de la clásica, posclásica y vulgar, que iniciará siendo dogmática y terminará siendo retórica, además de que tendrá influencia germánica y del cristianismo. A continuación hablaré sobre la jurisprudencia en el Principado y en el Dominado. El Principado fue una etapa de transición de la centralización a la burocracia. En un primer momento, será una colegialización, donde los jurisprudentes se agruparán en tendencias o en escuelas que son formas de opinar sobre algunos temas jurídicos. Sus fundadores serán Laveón y Capitón. Laveón fundará una escuela que recibirá el nombre de su representante de segunda generación, Próculo, y por tanto se llamará proculeyana. Capitón, por su parte, será fundador de la escuela que recibirá el nombre de Sabino, su representante de segunda generación, y por tanto será una escuela sabiniana. Los proculeyanos eran partidarios de la restauración de la República, mientras que los sabinos de la organización imperial. En esta etapa, los magistrados optaban por seguir la escuela que más les convencía, y por tanto aún no es una fuente formal. En un segundo momento, llegamos al Ius Respondendi Ius Auctoritas Principi, que se refiere al conocimiento del príncipe que se suma al consejo de los prudentes, por lo que los magistrados comenzarán a tomar decisiones de acuerdo a la ley a la que se inclinaba el príncipe. En un tercer momento, llegamos al Ius Publicus Respondendi, que en tiempos de Adriano se refería a la escuela que el jurisprudente era apoyada por el príncipe, siendo esta la única válida, por lo que los magistrados resolverían y tomarían su criterio de acuerdo a lo que decidía el príncipe. En este momento se convierte en una fuente formal del derecho. En último momento llegamos a la burocratización de la jurisprudencia, en donde el príncipe invitará a los prudentes a su burocracia, convirtiéndose así al concilio Principis. Por otra parte, a lo que se refiere a la jurisprudencia en el dominado, encontramos al Sacrum Consistorium del Concilium Principis, que se refiere a una jurisprudencia dogmática, que ya no crea soluciones y no hace ya interpretaciones, sino que se encargará de reproducir las decisiones que tomaban los jurisprudentes clásicos, tomándolas como verdades. Por lo tanto, ya no serán artífices de la justicia. Posteriormente, serán retóricos, que buscarán manipular el derecho para justificar la forma de ser del imperio. Ya no habrá un límite para el emperador y por tanto se volverá una jurisprudencia vulgar. Además, se optará por una fijación del derecho. La jurisprudencia en la etapa del dominado se caracteriza por tener la influencia germánica y la influencia del cristianismo, y sobre todo que ya no es un derecho clásico, sino posclásico o vulgar.